Cuando llega el vocero me dice, vamos a hablar de, bueno, de política, de economía también, porque vivimos de ir al mercado, de pagar el colegio, de pagar el transporte, vivimos de eso. Pero como bolivianas y bolivianos tenemos que decir que sin política ni seríamos bolivianos. Vivimos muchísimo de la política, en La Paz ni qué decir. Entonces obviamente vamos a hablar de política, de este momento, en todo el país. Sí, y creo que América Latina también tiene una veta, corre la política por nuestra sangre, ¿no? Acabo de hablar con el embajador de Venezuela, no muy largo, de Bolivia, de últimas declaraciones del presidente Maduro, que dice que ha hablado con Evo Morales, que ha hablado con Luis Arce, cree que detrás de esto hasta habría una mano del imperio norteamericano o que le vendría bien la ruptura del MAS. Y yo le decía al embajador, creo que los masistas no necesitan del imperio norteamericano para pelearse, ¿no? Creo que solitos se dan abasto, ¿no? Están haciendo los deberes solos. Sí, arcistas y evistas para... Está en la historia, Claudia. Para decepción de un gran pedazo que votó por el MAS, ¿no? Está en la historia del país el no haber sabido adecuadamente valorar, profundizar y trabajar para que los procesos sociales y populares de reivindicaciones, de expansión de derechos, etcétera, puedan sostenerse como alternativas político-democráticas. Es fundamental, primero, saber cuáles son las reglas de este país en términos democráticos, y las reglas son tiempos limitados para el ejercicio del poder, una cantidad de reelecciones también limitada. Entonces, ¿cómo se sostienen y se preservan los procesos políticos? Cuando te sabes adecuar a las reglas que tienes, en respeto a la institucionalidad, a la constitución política del Estado, y juegas ahí, y se juega ahí con propuestas, no se juega con chicanerías. Esta es una de las grandes diferencias. Mientras el país afuera, en la calle, espera respuestas, Claudia, en la política estamos viendo insultos, adjetivos, van sembrando odio y vergüenza. ¿De los dos lados, vocero? De todo el espectro político. De todo el espectro político. Van sembrando odio y vergüenza. ¿Qué significa sembrar vergüenza? Te tienen que señalar algo para que cargues con una culpa real o no el resto del tiempo. Avasallan las dignidades. Entonces, tratan de hacer peores personas a aquellos que están en la política, para que a partir de eso ya tomen una decisión de ¿qué? De silencio. Silenciarse hoy día significa arrepentirse de haber hablado, de haber dicho algo, de haber expresado un pensamiento. Entonces termina la persona o el actor que ingresa a la política señalando y diciendo ¿para qué mencioné? ¿Para qué hablé? ¿Para qué dije aquello? Porque ya el sistema se ha encargado de tratar de avergonzarte. O más bien uno se convierte en un archienemigo porque se ha sentido herido, porque se ha sentido o se vuelve uno lastimado en la dignidad, o ¿verdad? Uno se transforma, sí. Y yo creo que este es uno de los males de la política. ¿Cómo llegaremos al 2025 con dos fuerzas, con una oposición que seguirá siendo fragmentada? Hemos publicado ayer un par de datos provenientes de CELAC, que tiene encuestas con universos amplios. De hecho, lo podríamos compartir ahora. Sí. ¿Están listos? A ver, un par de cuadros sobre la oposición, las oposiciones. Dirigente más capacitado para derrotar al MAS. Ahí está, estará contento. Manfred Reyes Villa, 14.8, al lado de Carlos Mesa, 9.4, Fernando Camacho, 6.6, Vicente Cuellar, 4.3, un empresario independiente. Ese es el lugar para Milei, ¿no? Lo que se ha conceptualizado como Milei. Pero hay otro dato más sobre un porcentaje más amplio. ¿Tenemos el otro cuadrito, por favor? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No lo tienen. Enseguida. Hay y de hecho lo hemos reflejado en nuestra edición, pese a el lío enorme que hay dentro del movimiento al socialismo, hay un gran porcentaje de bolivianos que cree que no se va a poder derrotar al MAS. Realmente es una paradoja política, ¿no? Se están destrozando en el MAS, pero en las encuestas sigue saliendo con un porcentaje altísimo de bolivianas y bolivianos que creen que es muy difícil derrotar al movimiento al socialismo. Ya está, a ver, veamos.
Ahí está, sobre la oposición. En relación a la oposición, ¿usted considera que no va a lograr unificarse para las elecciones generales? El 60% dice que no va a lograr y va a lograr unificarse para las elecciones generales. Y hay otro porcentaje de personas que creen que va a ser muy difícil derrotar el movimiento al socialismo. ¿Habrá que aprovechar eso como movimiento al socialismo o lo tendrán que aprovechar, irán separados? ¿Cómo se imagina, Jorge? Ya le pregunto no al vocero, le pregunto al analista político. ¿Se acuerda de cuando era analista político? ¿Cómo van a llegar? Lo vivo todos los días, sigo escribiendo. Inolvidable. Y además sigo escribiendo y analizando. Sí. No es lo mismo, sin embargo, porque usted tiene una función pública. ¿No? Sin duda, sin duda. Claudia, lo primero, el 14% de Reyes Villa no es ese un porcentaje auspicioso. Estadísticamente, la persona que tiene por debajo de 17% casi no existe. Pero así empezó Milei, sin existir, no y ganó elecciones. Pero Milei era un desconocido que su única presencia estaba reducida a ser panelista en los medios de televisión. El señor Reyes Villa lleva 2 elecciones presidenciales y 30 años de vida política en el país. Hay una diferencia allí. Pero volvió lo que, y creo que tiene un buen apoyo en Cochabamba. No tengo datos en este momento. Las encuestas señalan que tiene un buen apoyo en el área urbana de Cochabamba. Por supuesto que resuelve los temas de Cochabamba a raíz de pésimas gestiones anteriores de alcaldes. Pero ya cuando hay que proyectar eso al país, el país no es una alcaldía, no son obras en el país lo que fundamentalmente hay que trabajar. Son los procesos sociopolíticos de una sociedad muy diversa, con complejidades económicas, complejidades culturales, complejidades regionales, etcétera. Y sobre eso no ha dicho, hasta el día de hoy por lo menos, no ha dicho nada que verdaderamente sea importante. Alguien le preguntó un día y dijo, ¿qué haría con el modelo económico? Yo lo cambiaría, dijo. Yo lo cambiaría porque Bolivia tiene mucho potencial, etcétera, pero eso no es nada. Una pregunta, ¿cómo reduciría el déficit fiscal? ¿Cómo reduciría el déficit fiscal? Sin que intente acudir siempre a la misma respuesta de toda la vida, decir que el Estado Nacional es supernumerario y hay que reducir trabajadores, porque ahí las cifras, Claudia, son algo más de 430,000 ítems que tiene el Estado Nacional. Tienes profesores, médicos, enfermeras, personal sanitario, policías, fuerzas armadas, ahí tienes algo cercano a los 380,000. Despediría él profesores, despediría médicos, despediría enfermeras, policías tal vez, militares. Hay que tener una mirada mucho más profunda y aterrizada. Pero en Bolivia sí hay desde hace un tiempo, Claudia, un ejercicio de superficialidad en lo que significa la atención, primero la consideración, el comentar y después la atención de los problemas más sensibles que tenemos los bolivianos. Eso explica el atraso también, porque hay gente que cree que todo funciona con sentido común. Sentido común te sirve para no cruzar un semáforo en rojo, pero el Estado ya necesita un estudio y una comprensión mucho más detallada. ¿Para qué? Para poder ser como otros estados. Ahora, tú preguntas cómo llegamos el próximo año. Así como están generándose las cosas, lo verdaderamente importante el próximo año, lo primero es que hayan elecciones nacionales. Mira lo que te digo, elecciones nacionales. ¿Judiciales ni hablar? Claro. Tienen que haber elecciones judiciales. ¿Primarias ni hablar? Tienen que haber elecciones primarias, tiene que haber el proceso nacional, electoral, tienen que haber elecciones departamentales. Elecciones departamentales. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque los actores políticos han colocado al Tribunal Supremo Electoral como el centro de su crítica y de sus acciones que pueden terminar violentando la democracia, número 1. Número 2, han escogido también que la misma fuerza de crítica y de interpelación y de destrucción vaya hacia el órgano judicial, hacia el Tribunal
constitucional. ¿Ha habido injerencia del mundo judicial en el Tribunal Supremo Electoral con estas últimas disposiciones para el analista Jorge Richter? Lo que hay es un momento de baja calidad democrática. Y cuando la baja calidad democrática se expresa como lo estamos viendo, pues se entrecruzan ya las interferencias entre unos poderes y los otros. Sí hubo interferencia. Y los actores, a esto voy, y los actores políticos encuentran la necesidad de atacar a la distinta institucionalidad, órganos de poder en estos casos. No es que haya o no existido interferencia. Lo que sucede es que hoy la estructura, toda la arquitectura jurídica, normativa de nuestro país permite hacer aquello. El concepto de diseño que se tuvo cuando se va refundando el Estado, ha ido permitiendo la construcción de unas figuras que hoy en día tienen injerencia, que pueden terminar teniendo una injerencia sobre lo político, sobre otros poderes. Entonces, ¿qué es lo que el país necesita hacer en esos casos? Reformar esto que estamos viendo, porque lo que no puede hacer un país, eso sí, es caminar hacia un gobierno de los jueces, porque la representatividad está en otro lado, no está en los tribunales, en las magistraturas, en las fiscalías, etcétera. Esto hay que repensarlo y hay que tener una mirada nueva. El próximo año, yo lo he escrito y lo he señalado mucho, es muy importante que también, entre otras cosas, no es lo único, entre otras cosas, el debate político electoral pueda hacer un planteamiento al boliviano, a la boliviana, de cómo se puede reformar el Estado de forma tal de que tengamos unas instituciones no contaminadas por la ansiedad política de los actores. Hoy sí están contaminadas. Hoy en día lo que estamos viendo es que instituciones que tienen que ser objetivas e independientes se están convirtiendo en actores políticos. Y ese es un enorme problema. En este momento la batuta es más pesada de parte del mundo judicial que de la Asamblea Legislativa o del propio órgano electoral. Eso quería precisamente señalar. Hay que salvar el Tribunal Supremo Electoral en lo que significa a su institucionalidad, a su imparcialidad, a su objetividad. Hay que ayudar al Tribunal Supremo. Todos, políticos, sociedad civil, todos, mediático. Pero hay políticos que están ya tratando de hacer unas asociaciones políticas de un nombre, de otro nombre, a partidos políticos, porque no están diciéndoles lo que ellos quisieran escuchar. Eso dijo José Luis Exeni, cuidar el Tribunal Supremo Electoral, desde lo mediático, absolutamente lo imprescindible. Social, lo político. Imprescindible. Porque todo esto que hemos dicho, elecciones nacionales, primarias, judiciales y elecciones departamentales y municipales, todo lo tiene que hacer este Tribunal Supremo Electoral. Hay que cuidar el Tribunal Supremo Electoral. Pero los políticos y quienes hoy en día han tomado el rol de la oposición, que tiene ya no los matices, las características propias de la derecha, entonces están en el afán de destruir toda esa institucionalidad. Y eso es tremendamente riesgoso para el país. ¿Por qué? Porque eso sí puede conducir siempre a salidas impensadas, pero no democráticas. Hablemos de Evo Morales, ¿cuándo no? Richter, 2 puntos. Es esquizofrénica la intención de postularse de Morales, pone en riesgo al MAS. El vocero presidencial afirmó que Evo Morales reconoce las decisiones del Tribunal Supremo Electoral cuando le conviene y cuando no lo critica. Dijo que la intención de Morales es postular a las elecciones presidenciales. Esta intención es esquizofrénica, estoy recortando, y eso pone en riesgo al MAS. Si no se deja de lado esa esquizofrénica búsqueda de las repostulaciones, entonces, entre otros factores, el final de ciclo es evidente, lo dijo en una entrevista aquí en Detrás de la Verdad Televisión. Agradezco a mi colega Junior Arias por este material. Durante el periodo de construcción del Estado plurinacional, el objetivo central que se debatía allí era
la cuestión de la reelección. Pero era un proceso que estaba en sus inicios. Estamos hablando de 2007, 2008, Claudia. El año 2014 ya la reelección tiene unos bemoles porque se postula el señor Evo Morales, pero con una interpretación del Tribunal Constitucional. Gana esa elección, nadie coloca en discusión el resultado, 2016, 21F. ¿Cuál es el tema central? La repostulación nuevamente. El año 2019, un fallo interpretativo sobre el Pacto de San José de Costa Rica, el tema de los derechos humanos, la repostulación nuevamente de parte del señor Evo Morales. Y hoy día estamos, si tú analizas y observas todo lo que el señor Evo Morales dice, la palabra siempre es que no inhabiliten que Evo Morales se pueda presentar, etc. 2007 al 17, 10 años. Más otros 7 años, 17 años sobre el mismo eje de la repostulación del expresidente, fíjate. Es verdad. Y este es el tema que polariza, no es el único, sí, pero es el tema que polariza dramáticamente a los bolivianos. El afán, yo digo ya esquizofrénico, de búsqueda de poderse repostular. No sé si de los bolivianos... Sí, pero sí dentro del MAS, y es verdad, Evo pero Morales esto tiene una polaridad en el país. Permanentemente de la repostulación, y en el otro lado también se habla permanentemente de que no hay un dueño, de la alternancia. Hoy hablan más de alternancia que hace algunos años en el movimiento al socialismo. Pero fíjate esto, Claudia, muy rápido. 17 años un mismo nombre pegado siempre a la cuestión política que nos tensiona y nos polariza. ¿De qué? De la repostulación. Por eso en algún momento yo había escrito de que, bueno, quitemos las reelecciones. El día que escribí que quitemos las reelecciones fue el día donde el señor Evo Morales lanzó todo su arsenal de críticas, de calumnias y de mentiras. ¿Le sorprendió, Jorge? Me sorprendió, no en lo personal, lo que sí me sorprendió es que el Evo Morales con quien conversábamos el año 2020, cuando él estaba en Buenos Aires, es solamente un lejano recuerdo de esta deformidad política que hoy en día está tratando de deshacer la institucionalidad. Era también un Evo que quería volver al poder. Yo creo que nunca pensó no estar en el poder. Lo acabo de conversar justo ahora con el embajador de Venezuela, ¿no? Maduro no se imagina fuera del poder. Es que el poder... Hay algo que no percibimos. Endulza. Lo que no percibimos fue la esencia del señor Evo Morales, que cuando colaboró en la candidatura del entonces candidato Luis Arce Catacora, porque dice yo lo puse, no, el país eligió a Luis Arce Catacora, el país, por algunas características, por supuesto, ¿no? Al presidente. Pero en la candidatura hubo la candidatura la patrocinó él, okay. Pero él imaginó, y esto es lo que ha mostrado la esencia más negativa y antidemocrática de Evo Morales, él imaginó que esta iba a ser una presidencia colegiada, que iba a tener un regente en la presidencia del Estado. Que él iba a tener más intervención. Y que él iba a tener no algo más de poder, el pleno poder, y que iba a reducir al presidente Luis Arce simplemente a ese regente que recibe órdenes. Como eso no ha sido así, pues tenemos hoy en día a alguien que ha decidido llevarse por delante la democracia, si es que es necesario para que él pueda nuevamente repostular. Seguimos con la palabra, repostular, como hace 17 años atrás, con un golpe de Estado en el medio. Claudia. Sigamos con la palabra repostular hoy, y tiene todo el derecho también de repostular Luis Arce. No ha sido ese piso debajo de Evo Morales, que de repente era lo que Evo Morales esperaba. Hoy Luis Arce no solamente ha ya se está hablando de la repostulación de Luis Arce. ¿La apoyaría? ¿Qué le parece este escenario a estas alturas? El presidente ha señalado y ha dicho en reiteradas ocasiones que él se va a manifestar personalmente sobre qué rol va a tomar el año 2025 en el proceso electoral. Pero si fuese su deseo y su ánimo, la Constitución política hoy se lo permite.
primera reelección. Eso permite la Constitución Política del Estado. No es cerca de 2 décadas intentando seguir siempre, siendo siempre la misma no, pero persona. para hablar de Luis Arce, si hoy vendría bien, tiene apoyo, lo digo porque hace poco el Congreso ha dado declaraciones, el Congreso Mercado, del Alto, y ha visto esto. Quiero decir, ya se está planteando de una manera más clara la posibilidad de que Luis Arce El Congreso del sea Alto candidato. muestra una amplia convocatoria y legitimidad a todos quienes se han reunido allí, y eso está en el entorno o bajo la mirada del liderazgo del presidente Arce. Ahora, no solamente vivimos de candidaturas a la presidencia, y menos dentro del movimiento al socialismo, donde hay estructuras sociales, organizaciones, ya hemos visto a lo largo de estos años la fuerza que tienen los movimientos sociales, las organizaciones, distintas siglas que hacen al movimiento al socialismo. Hoy hemos visto la nueva cara del movimiento al socialismo, por lo menos reconocida dentro de una de las salas, y es el nuevo presidente del movimiento al socialismo, el señor García. Lo hemos entrevistado, no nos ha dado mucho tiempo, me gustaría otra vez al analista, hoy le he visto cara de analista, Jorge, el nuevo liderazgo dentro del movimiento al socialismo, de dónde viene y sobre todo hacia dónde podría ir. García. No repararía tanto en la persona del señor García, no conozco sus antecedentes, no repararía tanto allí, sino en el proceso de construcción de nuevos liderazgos dentro del movimiento al socialismo. Sí, pero él es un líder, ¿no? Está ahora a espera seguramente de que se le reconozca. Hay que observar el informe del Tribunal Supremo Electoral, no digamos nada más. Yo puedo tener un criterio, de hecho lo tengo, sobre lo que creo que va a salir del Congreso de la Ciudad del Alto, pero quien tiene que hablar institucionalmente, Claudia, es el Tribunal Supremo Electoral. Y a partir de allí se verá si esa elección tiene también el respaldo legal, que lo diga el Tribunal Supremo Electoral. Eso es construir la institucionalidad. Al margen de aquello, fíjate tú, la convocatoria del Alto, para tener solamente una idea gráfica del problema, y las otras convocatorias que se han podido dar también en la región del Trópico. Todo eso dividido con elecciones y con votaciones electorales en distintos colores, esto quiere decir a diferentes candidatos y papeletas también, pues es una fuerza reducida. Ahí sí es una fuerza reducida. La oposición no ha hecho mejor las cosas. Cuando uno mira las encuestas de CELAC, no hay que ver el espacio ese que decías, Claudia, de Milei, que creo que es un 6%. Milei no se va a presentar seguramente de forma histriónica, como muchos quieren imaginar. El otro espacio, nuevo candidato, eso es lo que hay que observar. ¿Quién podría surgir? Nuevo candidato. Es que hoy en día nuevas candidaturas no van a surgir porque hay una pelea tan encarnizada en el país que sería una mala mirada de tiempos de que salga el candidato A para que en los siguientes 3 meses el candidato A ya le hayan desgraciado la vida. Si hay alguien, pues ese va a aparecer el próximo año, no va a aparecer ahora. Siempre agradable e interesante conversar con Jorge Richter, al punto que me he pasado 5 minutos de este piedra, papel y tinta. Gracias, Jorge, al punto que me hizo olvidar de la economía. Lo vamos a retomar. Gracias, vocero. Cuando tú gustes, Claudia, es importante también tener unas miradas sobre la economía. No hay que escaparle a ese debate. Me tomo 30 segundos en decirte algo. En el país hoy en día tenemos actores políticos que lo único que quieren es ver de que a Bolivia le vaya verdaderamente mal, porque con 3 o 4 palabritas e ideas creen que pueden caminar después construyendo un proyecto político nacional. Pero no revisan esas encuestas. Las encuestas dicen, ya han empezado a decir, señores, queremos que aparezca alguien que hable distinto y otras cosas para una mejor Bolivia. No con 2 palabras van a resolver. Tratan de atemorizarnos. Hay un senador de Comunidad Ciudadana que vive tratando de atemorizar a la población ahora con la ley de derechos reales, etcétera. Defiende una ley de fines de 1800, imagínate, no quiere modernizarse. Comunidad Ciudadana, otros que están peleando también. Gracias, Jorge Richter.